Bueno, gloria a Dios, Dios bendiga estos distinguidos y distinguidas que se conectan con nosotros en esta noche, ¿verdad? Que estamos aquí en su canal Biblia, Mitos y Paradigmas. Estamos aquí con un invitado especial, que es el profesor, ¿verdad? Voy a decir el profesor Luis Jovel. Así que yo voy a dejar, ¿verdad? Para comenzar al profesor Luis Jovel que haga una pequeña introducción de su persona para rapidito comenzar con el tema. Ok, muchas gracias, William. Es un privilegio que uno de mis estudiantes me ha invitado a hablar. Yo creía que solamente, una vez que estudiaban conmigo ya se iban y ya nunca se acordaban de mí, pero gracias, William, por estar pendiente. Como ustedes podrán ver, yo soy ¿dónde está aquí? Soy del Salvador. Yo nací en El Salvador, a los 10 años me fui del Salvador, me fui para Estados Unidos y después de a los 17 años vine para acá, Australia. Yo tengo, entonces, desde los 17 años vivo acá, tengo 50. Estoy casado con una chilena, aquí la conocí, Erika, de Coquimbo, para aquellos chilenos que conozcan, que saben que la canción de Coquimbo soy, porque es una canción donde ella vive. Y también tengo 4 hijos, voy a decir las edades, 28, 25, 19 y 14 años. Las 2 primeras son hembras, decimos en sabor, y el tercero es mi hijo, y la cuarta es mi niña, la que le hago todo. Me acuerdo que después de la iglesia, cuando salimos, voy manejando para hacer un lugar, y me dice mi esposa, ¿y por qué vas para este lugar? Porque la María quiere ir a comer. O sea, ¿y cómo le haces caso a esta niña? No, ni a mí me preguntaba, ¿por qué es mi niña? Le digo. Así que así le digo, Bel es un poco aguado con su pequeña, así que de ahí yo estudié, así que 10 años llegué a Estados Unidos, así que, pero yo he estudiado en inglés desde ahí, desde los 10 años, terminé la primaria, terminé la secundaria, hice la licenciatura y el posgrado, todo en inglés, y ahora he hecho lo contrario, ahorita estoy estudiando online en una universidad española. Estudios bíblicos, entonces para poderme dar más vocabulario para poder así servir mejor al pueblo de la hispana. Así que eso es, yo estudié en Ridley College, he estudiado en la University of Divinity también aquí en Australia, y como digo, ahorita estoy estudiando en una universidad, hasta que termine, quiero decir dónde es. Bueno, antes de entrar, entonces, acabo de publicar, me he dicho, el ensayo seminal de J.D.G. Dunn de la nueva perspectiva de Pablo, que me tomó unos 6 meses en hacerla, ¿no? Porque Dunn es bien difícil de traducir. Me la revisaron un doctor en historia antigua, y también me la revisó uno que está haciendo un doctorado en España. Y bueno, yo después, leyéndola unos minutos antes de hacer el video que íbamos a hacer hace 2 días, le encontré otros errores, entonces lo fui arreglando. Así que yo creo que ya está bien, lo pueden encontrar en luisjovel.com. Bueno, Luis, vamos a comenzar este tema tan apasionante y tan irrelevante en este tiempo, que es el famoso Jesús histórico. Pero antes de entrar, ¿verdad? Lo que tiene que ver la búsqueda del Jesús histórico, me gustaría que hablara un poquito respecto a la academia, que es la encargada de tocar este tema, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es un tema al azar, sabemos que esto no es que hay una corriente que cualquiera habla, sino que hay unos eruditos, hay unos expertos académicos, doctores, especialistas en la materia, que son los que han puesto, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, por sus aportaciones académicas, y en raíz de eso es que esto ha cogido auge, ¿verdad? Pero hay un ente, hay una academia, hay un lugar, hay grupos que se dedican a discutir estos temas de una manera profunda, profesional y académica. Y me gustaría que tú nos hablaras qué es la academia o qué significa cuando alguien dice la academia en el tema del Jesús histórico. Bueno, la academia usualmente es aquel grupo de personas de que se han especializado no necesariamente o específicamente en Jesús histórico, pero se han especializado en historia antigua, por ejemplo, historia greco-romana, o historia del judaísmo del Segundo Templo, o historia de los, ¿cómo se dice? Tematurcos del tiempo, o sea, aquellos que hacían milagros. Hay personas que han hecho cosas, doctorados solamente de eso. Entonces, esa es la academia, personas que se van especializando en un tema, y cuando sacan su doctorado,
es porque el doctorado en una tesis doctoral es una aportación a un tema, hay veces, pero de otro punto de vista. Los superdotados de verdad salen con, hacen un doctorado y aportan algo que nunca nadie ha visto. Esos son los superdotados, no todos son así, pero usualmente un doctorado es que una persona ha hecho ya los estudios anteriores, se han preparado para ser experto en lo que está hablando y tanto ha estudiado el tema y también ha estudiado los lenguajes que se requieren. Por ejemplo, para ser un experto del judaísmo del segundo templo, hay que estudiar griego, porque hay muchas cosas han hecho en griego, te tiene que tener cierto dominio del hebreo y del arameo, si es posible. Pero si ya se quiere ir un poco más y eso no lo tengo, eso es lo que, porque no me he salido yo de mi campo, por eso es que no puedo hablar mucho de lo demás, pero si se quieren salir ya del segundo siglo en adelante, se tiene que aprender latín también. Y eso solamente para saber las lenguas originales, para poder ir no la lengua original, bueno, eso, pero para poder ir a leer los manuscritos o las fuentes primarias que se le dice. Yo es preferible leer a Josefo en griego que leerlo en latín o después leerlo en inglés o en español. Es mejor leerlo en griego para uno entenderlo mejor. Es como leer a Cervantes. Una vez en la escuela yo no hicimos todo Cervantes me acuerdo en la secundaria, pero yo lo quise leer en español porque en español uno le encuentra más gusto a eso. Entonces, eso, y después de eso, en el mundo de ahora se requieren que el que hace un doctorado, usualmente, no siempre, ahora están como en Estados Unidos, más que todo están bajando el nivel. Yo he visto doctorados que solo piden que sepan inglés y no les piden que sepan lo que usualmente piden, 2 lenguas extranjeras. Usualmente en Estados Unidos, los que hablan inglés, se les requiere que sepan alemán y francés. No que lo hablen, pero que lo puedan leer que puedan leer y entender lo que están leyendo. Entonces, una persona que ya tiene ese nivel se puede graduar, al menos. Y voy a dar un ejemplo. Para graduarse, que alguien quiera estudiar el judaísmo del segundo templo, por ejemplo, para darse doctorado, se le va a requerir que sepa, que domine hebreo, pero que sepa bastante griego y que domine también el latín, para empezar. Y arameo si es posible. Pero también se le va a requerir que por lo menos sepa alemán o quizás hasta español, porque los españoles han hecho bastantes estudios acerca de esto. Así que en mi caso, alguien me dijo, no, con que sepas español, vos solo tenés que... Yo hice alemán cuando estaba en la secundaria, así que solo me tengo que acordar del alemán de vuelta. Así que, pero cuando vemos una persona graduada, por ejemplo, como Antonio Piñero, que yo creo que, que es famoso en medio de tus seguidores, por eso es que si ustedes se van a su biografía de libros de él, van a ver bastantes libros en alemán, porque él sabe alemán. Van a ver bastantes libros en francés, porque él sabe francés. O sea, que el hombre ese no solamente no es una persona sencilla, sino que una persona culta, educada en lo que respecta a su tema. Que esté yo de acuerdo o no con sus conclusiones es otra cosa. Pero ese es un académico. Y cuando hablamos de la academia, entonces, es cuando todas estas personas que tienen todo este conocimiento, todo este background, se juntan y tienen simposiums, tienen sociedades o tienen revistas indexadas donde ellos aportan sus conocimientos gratis. Esa gente, a nadie le pagan por dar un simposio, a nadie le pagan por andar por escribir ¿cómo se llama? En la revista bíblica, que es una de las mejores que hay disponibles. A nadie le pagan de eso. Uno lo hace porque uno quiere aportar algo a la academia. A veces las universidades lo hacen también hacer porque a las universidades les gusta que sus profesores estén produciendo conocimiento. Entonces, ellos al hacer eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? ¿Cómo? No es que, voy a escribir algo y lo voy a mandar y lo van a publicar. No. Cuando Antonio Piñero, agarrando siempre a Piñero, disculpe Piñero de que lo agarre de ejemplo, él va a escribir algo, entonces, de X tema, llega a X revista indexada. No inmediatamente lo publican, no. Lo que hacen es que mandan ese artículo, lo mandan a 2 personas que son expertos en el mundo del tema de que se está tocando ahí. Expertos, como él. Y aunque él sea experto, pero no todo lo vamos a tragar porque él lo diga. Aún en la academia no son así. Entonces lo mandan y dicen, sí, está bien, o
bueno, aquí dijo esta cosa, yo creo que hay que ¿cómo se llama?, a corregirla, o, bueno, a Piñero yo no creo que nunca lo van a rechazar, pero a menos que mande Piñero que lo mande a la revista indexada de, de los expertos de que hacen cirugía en la mano, ahí nunca le van a, ahí no le van a aceptar una cosa de él, ¿verdad? Pero si lo manda a unos, capaz que le van a decir, tiene que arreglar esto, tiene que arreglar lo otro, o o si no, o bueno, o se lo rechazan. En el caso de cualquier otra persona, se le rechazan, no, esta cosa no está, no creemos que, que, que da el nivel que se tiene que hacer en la academia. Entonces, una vez que ya es aceptado, entonces ya dos personas expertas del mundo lo aceptan con correcciones a veces que es correcciones ortográficas, gramáticas, o se le olvidó, digamos, citar a alguien, o hay preguntas para que se aclaren, miren, esta línea no se entiende, como me hicieron a mí cuando hice la traducción de Dan, no se entiende, la puedes revisar de vuelta, lo mismo. Entonces, de ahí se publica. O sea, que lo que vemos en las revistas indexadas estamos viendo no solamente la reducción de la persona que está escribiendo, sino que también otros han dicho, ok, esto vale la pena que salga. Entonces, esa es la academia. Empecé de los estudios de estos personajes, después dije de la formación de estos personajes, después dije cómo es que ellos se mueven, porque escribir un libro cualquiera puede. En Amazon yo puedo escribir mañana un libro y yo creerme que yo sé todo. Pero no, así no trabaja la academia. La academia trabaja de que, ok, ya tienes un PhD, ya tenés aún un máster en teología con tesis, ok, escribí en una de las revistas indexadas y a ver si te pasan eso. Y eso es lo que muchas veces, como yo tuve un debate con alguien acerca de si Jesús es fariseo, por ejemplo, Piñero dice que no, y también otros dicen que no. Entonces yo lo que hice un video donde otros eruditos dicen que sí. Entonces, y eruditos judíos que enseñan en Harvard, que enseñan en la Universidad de Tel Aviv, o sea, personas que están también ahí. Así que no tomemos que solo porque un académico dice algo y define algo de una forma, no creamos que todos piensan así. No. Busquemos también otras personas que quizás son expertas igual que la persona que ha dicho X cosa, pero que difiere radicalmente. Y damos el ejemplo. Piñero dice que Pablo no fue fariseo. Cohen, que está en Harvard, dice que sí. Entonces, aquí, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Quién es el que? Y aquí y ahí, otra vez en la academia, lo que vamos a tener que ver no es quién me cae bien a mí o quién me cae mal, sino que vamos a ver quién usa las fuentes mejor, quién es el que está citando mejores fuentes y quién es el que da el mejor argumento. Entonces, así es como trabaja la academia. Pues como ya saben, yo no estoy de acuerdo con Piñero con respecto a su punto de vista de los fariseos. Es un punto de vista muy respetable porque él ha hecho, no respetable porque hay que tener respeto, no, es respetable porque él ha hecho su investigación y ha llegado a su conclusión. Pero hay judíos que no tienen, que no tienen nada que ver con, que no tienen nada que ganar o perder, diciendo que Pablo fue fariseo y hacen su estudio y lo muestran al mundo, y como mostré en ese video, ahorita ya no me quiero mover, hasta han hecho un volumen de más de como 500 páginas acerca de eso, de todos los eruditos mejores del mundo acerca del fariseísmo. Y están de acuerdo de que Pablo era fariseo. Entonces, así se hace la academia. Yo no sé cuál es, a qué concepto de academia estaría entonces yo, William, o vos estás respondiendo, porque yo sé que hay gente que no le gusta, que dice la gente, no hay que estudiar la Biblia, solo hay que creerle. No sé a qué estás reaccionando vos. Sí. ¿Por qué la pregunta? No te la pregunté por qué. Sí, no, la pregunta es ¿verdad? Para aclarar cómo una persona se hace académica, pero también que la academia se rige por unos parámetros. Y como muy bien dijiste, es que no porque yo sea un académico graduado, reconocido, no quiere decir que mi pensamiento es el único entre la academia, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Tendemos a tomar como algo súper fidedigno, damos 100%, le damos credibilidad al 100%, por ejemplo, a Piñero, a los Picasa, Ariel Álvarez Valdés, Yugari Pujol, porque como son académicos y lo que ellos dicen tiene que ser así. Y no, ¿verdad? Como muy bien dijiste,
hay otros académicos con otros pensamientos y me parece que lo importante es que nosotros aprendamos a hacer un análisis de cómo estos académicos usan las fuentes para traer los planteamientos que ellos hacen y entonces nosotros tomar la decisión de quién trajo el mejor argumento. Porque Es que también apliquen cuando van a... Es que lo que pasa es que esto de la erudición y del estudio bíblico es igual como ir a comprar al mercado. Yo no me imagino que la gente que está criticando de que esta gente es lo mejor, solo van única y específicamente solo a una tienda para comprar. Yo aquí se llama JB Hi-Fi, aquí es una cosa donde venden cosas electrónicas. Aún dentro de JB Hi-Fi yo voy a 2 o 3 antes de comprar algo. ¿Por qué? Porque en uno lo voy a encontrar más barato. Es lo mismo, pero es lo más barato. O sea, que ni entre ellos se ponen de acuerdo cómo poner el mismo precio, y eso yo lo sé también. Entonces, aún la gente que solo se queda con estos eruditos y no salen de ellos, también estos eruditos tuvieran que decir, bueno, hay otras personas que yo no sé si lo dicen, hay otras personas que piensan diferente a mí, o hay otras personas que piensan, quizás no lo dicen, yo no sé. Pero el problema es cuando nosotros tenemos que ocupar eso, es como cuando estamos leyendo la Biblia, leemos la Biblia de una versión, vamos a ver qué hizo otra versión, vamos a decir que otra versión. Entonces, son cosas bien, para mí, son bien, quizás porque yo vengo, como lo he dicho anterior, mi papá fue profesor ya retirado, profesor de Relaciones Internacionales, catedrático, jefe de la facultad, así que yo estoy acostumbrado a que él fue el que me dijo, no solo hay casa a una persona, tenés que ir al menos 5 personas para tener una buena idea, y diferentes personas. Por eso, una vez más, la academia significa de que yo voy a leer diferentes eruditos de diferentes casas publicadoras con diferentes puntos de vista, con diferentes puntos confesionales o no confesionales. Solo así voy a poder yo tener una visión con lo más completa posible de X tema. Pero si solo voy a oír gente que está poniendo el texto en duda todo el tiempo, las academias de eso se trata. Es como yo estaba viendo una entrevista que le están haciendo a Antonio Piñero, que le reclamaban, es que el Jesús histórico, ustedes enseñan que Jesús no hizo milagros. Yo dije, William, vos estuviste conmigo. Seguro. La forma de que yo estudie Jesús histórico es para probar históricamente que Jesús hizo milagros. Pero el que tiene este modo de pensar de que Jesús histórico se trata de negar los milagros es alguien que no ha estudiado más allá de los liberales, de los que niegan eso. Entonces, el que dice tal cosa no entiende lo que está hablando, está criticando algo y no entiende. Por ejemplo, en T-Wright, que lo vamos a mencionar, él defiende los milagros y él es uno de los que ha hecho los mejores trabajos confesionales y académicos del Jesús histórico y de Pablo. Ese hombre es tremendo. Entonces, que alguien me diga que ustedes los de Jesús histórico niegan. Bueno, yo conozco a Bock, conozco a William Lane Craig también. Él ha hecho un buen trabajo acerca de eso. Alicona. Y eso nunca los hablan los de habla hispana, y eso que sus libros están disponibles en español. John Dixon, todos ellos defienden los milagros y ellos se consideran eruditos o son considerados dentro de Michael Bird, son considerados dentro de la erudición del Jesús histórico. Entonces, yo diría, bueno, te has limitado a solo leer a personajes dentro de esto de Jesús histórico que niegan los milagros, pero no has tenido la osadía de salir de esa laguna y irte a otra laguna como el sapo, ¿va? De ese charco, ahí está otro charco, a ver cómo está en el otro lado. Pero no, la gente se hace una visión de que la academia es esto y esto. No, la academia no es eso. Por eso es que yo digo, SBL, Society of Biblical Literature, la Sociedad de la Literatura Bíblica, es la sociedad bíblica más grande del mundo. Y ahí hay tantos confesionales como no confesionales. Y mucha gente dice, el confesional no tiene arte ni parte en esto. Correcto. Eso se dice mucho. Sí, ok. Entonces, ¿por qué es que los confesionales y los no confesionales dan ponencias en SBL o en JSOT, Society for the Study of Old Testament, o Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento, que eso es lo que más le tiran a esta gente, o SNTS, Society for the New Testament Study, o la Sociedad del Nuevo Testamento? Ahí hay confesionales, la mayoría son confesionales, y un 40% son no confesionales. Yo no entiendo. Entonces, estas personas
jamás van a llegar al nivel académico, simplemente están repitiendo su imaginación. Que los confesionales no tenemos derecho de opinar. Bueno, una cosa sí, ¿la Biblia fue hecha para quién? ¿Para confesionales o no confesionales? Correcto. Primeramente fue hecho para confesionales. Entonces es algo que es de nosotros, de los cristianos, de los creyentes que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos todo el derecho a hablar. Ahora, que haya dentro de nuestras filas personas que no la saben interpretar, es otra cosa. Es como hay dentro de las filas de los aconfesionales que dicen tonterías y estupideces. También hay del lado confesional también. O sea, que eso hay en todos lados. Pero decir de que un confesional no tiene derecho ni de hablar, es decir, bueno, dice la Biblia de que los que aman a Jesús son los que siguen sus mandamientos. O sea, que yo no tengo ni derecho ni a hablar de eso. O sea, también dice la Biblia, amarás a tu mujer y no hay que, bueno, Jesús dijo que uno tiene que no tiene que mirar a otra mujer con deseo aparte de la de uno. Entonces, ¿cómo históricamente vas a estudiar eso? Entonces, vos estás diciendo de que como yo soy confesional no tengo derecho a decirte eso, pero vos sí lo estás estudiando y haces eso vos. No, ¿verdad? Vos te metes con con el otro, o te metes con esta. O sea que, pero es que yo solo estudio el texto como literatura. Ajá, ok, pero nosotros no, porque el texto está hecho para los creyentes. Entonces, esa es otra cosa de que tenemos que hablar. Pero que eso que dicen de que el creyente no tiene derecho a hablar, disculpen, fueron creyentes que empezaron esto de Jesús histórico, porque nosotros los creyentes sí tenemos la valentía de cuestionar lo que creemos, lo que se nos presenta. Son muchas veces los ateos y los agnósticos los que tienen miedo y pánico de cambiar de pensar porque temen perder seguidores. Entonces, yo no entiendo eso. Correcto. Bueno, creo ya que has explicado bastante. Ahora con las preguntas que vienen a continuación podemos seguir abundando, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la academia. Pero vamos entonces a entrar al tema del Jesús histórico como tal. Luis, ¿cómo se origina o cuál es el origen de este tema, el Jesús histórico? Bueno, una de las cosas que tenemos que ver que estas cosas no salen del aire. Estas cosas salen ya después de la ilustración o durante la ilustración salió todo esto. Entonces ya después de la reforma hubo más libertad para, ¿cómo se podría decir? Más libertad para poder decir y hablar ciertas cosas. Entonces salió en Hermann Samuel Reimarus, que vivió entre 1694 y 1768. Fue el primero que escribió lo que se le llaman los fragmentos. Y Reimarus era un filósofo alemán y también era teólogo. Si no me equivoco, era luterano. Y él también empezó a escribir y a criticar los evangelios. Por eso les digo, nosotros los cristianos, nosotros no tenemos ningún problema de criticar, de hacernos preguntas, pero muchos tienen pánico de eso. Bueno, entonces él empezó a criticar y estas son parte de las críticas que él hizo. Él empezó a examinar los evangélicos de una forma crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ya después de la ilustración se empezaron a introducir formas de cómo leer el texto bíblico como cualquier historia, como cualquier otra historia. Así empezó. Antes solo se creía y no se cuestionaba lo que decía ahí. Entonces ya después empezó a cuestionar por qué es que Jesús dijo esto, por qué es que este pasaje histórico dice esto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces eso es lo que él empezó y metió que habían mitos y leyendas, así como es tu canal, ¿vale? Lo que dice Biblia, mitos y paradigmas. Entonces estos son que él dijo que habían leyendas y también había interpretación teológica. ¿Y qué es lo que pasa? Específicamente en el Evangelio de Juan se dice que había mucha interpretación teológica, que ahora eso ya se está cuestionando porque muchos arqueólogos están usando ya el Evangelio de Juan como para decir, disculpen, aquí alguien quiere hablar conmigo y como esto fue bien de repente, no les avisé que estaba en un video. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó después? Él fue el que originalmente
dicen que fue otro, pero él que fue originalmente empezó a hablar acerca de la diferencia entre Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Qué es lo que me refiero? Que la separación de entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe quiere decir de que las comunidades cristianas inventaron un Jesús para poder justificar que Jesús no había resucitado, ¿verdad? Y que ahora, con toda esta nueva gama de conocimiento científico que tenían, más que todo investigación histórica, iban a encontrar al Jesús histórico, a aquel Jesús que la iglesia se inventó, ¿verdad? Y también lo que él quería mostrar es que podían, por medio de la razón, examinar todo, toda cosa religiosa. Y esto yo lo hablé la vez pasada con respecto al libro de John Lennox en mi canal, con respecto a de que si la ciencia puede responder todo, ¿verdad? Y la ciencia no puede responder todo. La ciencia no puede responder por qué vos, William, amás a tu esposa. ¿Por qué vos no puede responder eso? Puede saber que la amás por lo que haces, pero no puede meterse adentro de tu cabeza y saber qué es lo que hace que la ames. Entonces, la ciencia no puede responder todo. Entonces, pero Reimarus creía que sí, que la ciencia podía responder todo. Él decía de que se puede aplicar la razón y la crítica, tiene que ser aplicada al estudio bíblico. Y también tiene que hacer, tiene que desafiar dogmas, mitos y paradigmas. Y eso es lo que él decía. Pero todo esto no tuvo las agallas Reimarus de sacarlo a luz. ¿Por qué? Porque los fragmentos ¿cómo se llama? Se publicaron después de su muerte por Gotthold Ephraim Lessing en el siglo XVIII. Y también, y esto fue lo que hizo grandes problemas para muchos problemas. Entonces, de ahí comenzó el estudio del Jesús histórico. O sea, una persona, y lo tremendo esto de que Reimarus, él era director de una secundaria, no era ni universitario, nada de eso, era secundaria, pero una persona muy educada, muy informada de lo que él estaba diciendo, y por lo tanto escribió todo eso y hablaba todas esas cosas en las fiestas de ellos, de los académicos, pero todo lo escribió. Pero él sabía que escribir eso era un suicidio académico, como lo vamos a ver con el próximo personaje, que se llama, el próximo personaje es David Strauss. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta o algo que quiera hablar? Bueno, la única pregunta que tengo es esa, ¿verdad? Que es de Celia, ¿verdad? Uh-huh. Ella tiene una pregunta, pero tiene que ver más con la Septuaginta y con la Biblia hebrea. Hay mucha cosa. ¿Quieres que te la diga? Sí. Ok, mira, dice, buenas tardes desde Cuernavaca, Morelos. Soy una mujer de fe. Sin embargo, si Jesús usaba la Septuaginta y según los evangelios, Jesús afirmó que Moisés hablaba de él, entonces, ¿cómo seguir creyendo si las diferencias entre la Biblia hebrea y la Septuaginta hay diferencias? Además, se dice que Moisés, según la academia, Moisés no existió. Aún así, me encantan las ciencias bíblicas, algunas respuestas. Por lo que puedo entender es que si la Septuaginta y la Biblia hebrea tienen diferencias y Jesús utilizó la Septuaginta y él dijo que Moisés hablaba de él, y entonces como los académicos de ciencias bíblicas dicen que Moisés no existió, es como si Jesús estuviera hablando con una persona que no existió, ¿verdad? Hablara de él. Me parece que esa es la inquietud que tiene, ¿verdad? La dama. Bueno, la respuesta de por qué es que Jesús parece usar la Septuaginta y no el texto hebreo. Bueno, ahí la respuesta sería esta. El Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Entonces, cuando ¿por qué? Porque quieren algo universal, quieren
llevar el mensaje universalmente. Y Mateo es el que supuestamente el evangelio más judío, es el que cita más la Septuaginta, o la cita bastante, mejor dicho. Entonces, ellos quieren que los judíos de la diáspora también entiendan lo que está hablando. Recordemos que el griego era la lengua internacional, lo que el inglés es ahora. Entonces, si este mensaje es universal, hace más razón, hace más razón, sí, hace más razón escribir el texto, usar la versión de la Biblia que va a más acaparar, a alcanzar más gente. Primero. Segundo, también de que la doctrina de nosotros los cristianos está más que todo tomada de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque cuando vemos, igual ejemplo, el texto hebreo dice, y la Virgen dará a luz un niño. Y esto es una cosa que siempre se ha dicho. Yo no soy original en esto. Alma es como se dice esa palabra, doncella en hebreo. Y alma quiere decir una persona joven, no necesariamente quiere decir virgen como nosotros lo entendemos el día de hoy. Es en el griego, en la Septuaginta, donde dice pártenos. Y pártenos es, ahí esa palabra sí es específica de una persona, de una mujer, ya estoy pariendo liberal, ¿va? De una mujer de que no ha dado a luz. Entonces, muchas de nuestras versiones están ahora en el Nuevo Testamento, por eso es que vemos la discrepancia, porque en el Antiguo Testamento están siguiendo la Biblia, el texto masorético, mientras que en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, un Pablo, y el libro de Hebreos, que están escribiendo a judíos, están citando de la Septuaginta. Por eso, porque era la Biblia más, es como en el español, la Reina Valera, por ejemplo. Okay. Es la Biblia más citada, aunque yo en lo personal ocupo la Biblia de las Américas. Y que venga alguien y que diga, no, la nueva versión internacional es la mejor, y que solamente es lo que tenemos que hacer. Entonces, es lo mismo. En ese tiempo, nosotros, y de nuevo, por eso doy ese ejemplo. El ejemplo es de las diferentes versiones del día de hoy. ¿Cuál es la más usada en el mundo de habla hispana? La Reina Valera 1960. Entonces, ellos van a usar esa. No van a estar citando la nueva versión internacional o la versión actual o alguna otra, la versión de hispana. No, ellos van a usar la versión que va a ser más más entendible para el resto. Digamos, yo que uso la Isla de Américas, cuando yo me acuerdo los versículos me salen como Reina Valera en la cabeza. Correcto. Primero. Y segundo, lo otro de Moisés, es que, ¿cómo se llama así? Muchos eruditos dicen que Moisés no existió, muchos dicen que, pero recordemos, muchos decían que ni David existió. Digamos, esa Biblia, ese libro, la Biblia es enterrada, que al solo ser publicada fue debunk. ¿Cómo es? ¿Cómo se diría eso en español, William? Debunk. Debunk. Oh, yo no sé cómo traducir eso. Cuando encuentran que algo no es cierto. Sí, es como un scam, como sí, un fake, sí, como algo que sí. Que bueno, entonces vamos a ver si lo puedo traducir esto rápidamente. ¿Cómo se dice debunk en español? Es bien, bueno, esa Biblia, ese libro, mejor dicho, fue desenmascarado, fue desacreditado. Ese libro, la Biblia es enterrada, lo vuelvo a decir aquí a tu audiencia, lo he dicho en mis videos, solo existe una versión de ella, de ese libro en inglés, y nunca más lo sacaron. ¿Por qué? Porque a los 6 meses, al año, empezaron a sacar nuevos estudios, no estudios específicamente contradiciendo ese libro, sino que estudios arqueológicos empezaron a salir que sí, David existió, que sí, Salomón existió. Empezaron a encontrar arqueología, que me acuerdo que, ¿cómo se llama este hombre? Uno de los autores de esto, Finkelstein. Finkelstein, uno de los autores de esto, que decía de que no, que Jerusalén era una aldea, y encontraron que era más grande que una aldea, porque encontraron lugares donde se guardaban archivos. Entonces, cuando en una aldea no se guardan archivos, sino que en una ciudad. Oh, no, que Israel no era tan grande, que Israel solamente era como una pequeña ciudad. No, y después encontraron que hasta en el norte de Israel, casi en el Líbano, encontraron un escrito arqueológico donde decía que esa era la frontera, o sea, que era 120 kilómetros más arriba de lo que Finkelstein estaba diciendo. Entonces, eso se llama minimalismo Correcto. Arqueológico. Correcto. Entonces, eso se ha ido descartando. Y la cosa es esta, sí, es cierto, no existe ninguna prueba arqueológica
de que existió Moisés, pero sí existe, ¿cómo se llama? Balaam. Han encontrado, y ahorita no me recuerdo bien porque ese no era el tema, ¿verdad? Pero ahorita han encontrado escritos de los tiempos de Moisés, donde se menciona a un profeta Balaam. Entonces, lo que podemos decir es que lo más probable, porque eso es lo que siempre se dice en arqueología, lo más probable es que sí existió. No tenemos prueba, pero todas las probabilidades apuntan ahí, y Jesús lo dijo también, así que yo le creo a Jesús. Correcto. ¿Verdad? No, Luis, y me parece a mí que una de las, por ejemplo, de los argumentos que utilizan en contra de la existencia de Moisés es precisamente como no hay evidencia, pues no existió. Cuando sabemos que cualquier estudiante de historia, era 101, te van a decir que la falta de evidencia no significa inexistencia. Y eso John Dixon lo habla muy bien en el libro que él tiene que habla del Jesús histórico, ¿verdad? Que habla de las falacias históricas, porque y aún más cuando un pueblo, ¿verdad? También en los orígenes, que el pueblo, los orígenes del pueblo de Israel eran unos pueblos nómadas, no podemos esperar que hayan un montón de evidencia en un lugar específico porque ellos no estaban en un lugar específico todo el tiempo. Eso es una, ¿verdad? Entonces, ese argumento de que como no hay ninguna evidencia, no pudo existir, de la misma manera que no han habido evidencias en el pasado de un montón de cosas y pasan años y años y años y después aparecen, lo mismo puede pasar. Entonces, uno decir 100% no existió porque no hay evidencia arqueológica, me parece que no es correcto. No es correcto y ¿cómo se llama? Y es un error de metodología lo que están haciendo ahí. Es un error metodológico que están causando estos personajes. Así que yo creo que podemos estar tranquilos que ellos, que los que critican esas cosas, en realidad no saben lo que están criticando. No entienden de qué se trata el tema. Eso es todo lo que puedo decir yo. No hay por qué afligirse, no hay por qué estar afligido. Estas personas dicen estas cosas. Bueno, sí, que lo digan, no hay problema. Ellos no tienen la última palabra. Y también no es algo que, como vuelvo a repetir, la metodología, de eso no se trata. No se trata la metodología. Correcto. Y como dijimos al principio, si nada más te quedas escuchando un sector de la academia, pues vas a tener esas inquietudes o esa, ¿verdad? Esa confusión. Porque lo que dicen, ¿verdad? De que Moisés no existió, seguro. Hay varios eruditos que lo dicen, pero hay un montón de otros eruditos con las mismas cualidades o cualificaciones o academias que dicen lo contrario, ¿verdad? Entonces, debemos conocer que la academia no es un grupo, 2 o 3 eruditos, y no es una línea de pensamiento. Hay muchas líneas de pensamiento que están bien sustentadas investigativamente. Entonces, me corresponde a mí saber todas esas líneas y yo hacer mi análisis. Entonces, Luis, estábamos por la primera búsqueda, podemos decir, del Jesús histórico, cómo se originó. Ya hablaste de Rey Maru, después vas a hablar de Strauss, si no me equivoco ahora, pero sí, todos estos hombres son prácticamente el origen de la búsqueda del Jesús histórico, lo que se llamó en un momento dado la primera búsqueda. ¿Correcto? Sí, y la cosa está de que lo que alguien preguntó también en el chat, ¿por qué es que estaban haciendo estos personajes? Porque, ¿cómo se llama? Schweitzer lo dice, porque tenían una pugna contra la iglesia. Muchas veces eso. Quieren probar de que, ¿cómo se llama? De que la iglesia ha estado equivocada. Usualmente ese es el problema. Ese es el pleito que han tenido ellos. Y claro, evangélicos, evangélicos en aquel tiempo no existían con Rey Maros, pero cristianos confesionales o cristianos que toman la Biblia en serio, se han tomado el trabajo de también responderles a ellos. Correcto, correcto. Y prácticamente el argumento que Rey Maros trajo a la mesa es qué tan de cierto hay en el mensaje de el Jesús prepascual con el Jesús pospascual.
qué tanto se parecía uno del otro, ¿verdad? Me corrige. Esa era su inquietud. Si ese Jesús prepascual fue uno y el pospascual fue un invento de sus discípulos. De sus seguidores. ¿Verdad? De sus seguidores, ¿verdad? So, adelante, Luis, con tu ponencia. Bueno, aquí vamos a ver entonces a quién es Raimar. David Strich Strauss, él nació en 1808, 1874. Dice, miren, para mí, Schweitzer, y eso que yo no sé leerlo en alemán porque es muy complicado, pero en inglés es, yo no sé si la investigación de la vida de Jesús se llama el libro de Albert Schweitzer. Ese hombre, bueno, voy a hablar de Strauss, pero primero dice lo que Schweitzer, bueno, solamente eso, porque después voy a hablar de Schweitzer. Pero Schweitzer dice que Strauss es hermoso estudiarlo. Así lo que yo digo de Schweitzer, Schweitzer lo dice de Strauss. Para él es leer a Strauss, aunque no estuvo de acuerdo con él del todo, pero es una belleza. Así como yo también no estoy de acuerdo con todo lo que dice Schweitzer, porque Schweitzer dice que Jesús, al ver que las cosas no pasaban como él decía, como Jesús pensaba, él se tiró a la rueda de molino para que la rueda de molino lo matara. O sea, que él fue el que quiso ocasionar que viniera el reino de Dios. Tremendo lo que dijo por último. Pero bueno, Strauss, 1808, 1874, él fue el que hizo el que quebró todos los paradigmas. Porque cuando él hizo su libro La vida de Jesús, una examinada críticamente, se publicó en 2 volúmenes entre 1835 y 1836, arruinó su carrera académica. ¿Por qué? Por las cosas que vamos a ver. Pero la arruinó. Nadie le quiso dar trabajo. Y a pesar de que hubo una universidad de que, ok, no te vamos a dejar, pero te vamos a pagar. Te vamos a pagar, pero no enseñes por lo que él estaba enseñando. Y esto es lo que estaba enseñando. Él fue el primero que empezó a organizar bien lo que Reimarus había dicho con respecto a que las narrativas de los evangelios en realidad eran interpretaciones místicas. Y esa fue una de las grandes contribuciones de Strauss, y él fue el que más abiertamente rechazó los elementos sobrenaturales de los evangelios. Y él argumentaba que lo que encontramos en evangelios, las narrativas, incluyendo los milagros y las cosas supernaturales, eran el producto de mito y leyendas en vez de ser historia. ¿Y cómo llegó Strauss a esa conclusión? Pues él estaba aplicando los acercamientos tanto críticos y racionalistas a los textos bíblicos, que ellos querían demitologizar el texto, o sea, quitarle toda mitología, y esto Bullman lo lleva más allá. También lo que quería hacer Strauss era distinguir entre lo histórico y lo legendario, lo que Reimarus dijo. Él quería el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Él quería separarlo los dos. Pero esto es como les enseñé yo a ustedes, William, como James D. Dunn dijo en su librito Una nueva perspectiva del Jesús histórico. Esto es como ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Correcto. El Jesús de la historia, de la leyenda supuestamente que está en el texto, es el que escribieron los que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Querer desmantelar eso es imposible. Pero bueno, pero eso sí estamos siguiendo, si creemos lo que dice Strauss y lo que dijo Reimarus. Tenemos que separar las interpretaciones teológicas de lo que fue añadido después por las comunidades cristianas. Este énfasis entre la historia de teología se ha hecho central en las otras búsquedas del Jesús histórico. Y déjenme decirle de que esto de entre la historia de teología ya se está disipando, porque todos somos seres teológicos. Aunque no creamos en Dios, siempre creemos que hay un ser superior. Una de dos, Dios o nosotros mismos. Siempre creemos que hay un ser más que puede dominar todo. Ok, está también desarrolló la hipótesis religiosa. Strauss
propuso el desarrollo religioso y sugirió que como Jesús es puesto en los evangelios, se evolvió, se transformó a través de los tiempos, a través del tiempo. Él decía de que los evangelistas, los escritores evangelistas, particularmente Mateo, Marcos y Lucas y Juan, cada uno representaba su perspectiva teológica y así hacía su narrativa para dar a entender un mensaje religioso. Y una cosa les voy a decir, esto sí fue revolucionario, porque si algo sí hemos agarrado, pero le digo, hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Esto es cierto. Mateo, por eso es que decimos, Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Marcos para los romanos. Lucas para los gentiles. Y Juan universalmente. O sea que no crean que toda la gente creía eso siempre. Y vino Strauss y fue más perspicaz en esa forma de decirlo más abiertamente. Cada evangelio, igual como por eso es que ahora hablamos también de cuál es la forma de ver de las obras, por ejemplo, o de la justificación entre Pablo, en los escritos de Pablo y Santiago, o en los escritos de Hebreos. O sea, podemos hablar de eso porque estamos tomando en cuenta que cada escritor aporta algo al entendimiento de X tema. Así que Strauss miraba que las narraciones de los evangelios las miraba como construcciones teológicas que reflejaban las creencias y las preocupaciones de esas comunidades cristianas. Bueno, ¿y cuál fue la influencia de él? Ha tenido mucha controversia y crítica, pero ha tenido un gran impacto a la erudición bíblica. Su énfasis de examinar críticamente los evangelios y lo que él reconoció, la influencia de mitos en las narrativas bíblicas, influenciaron a otros eruditos después para entender a Jesús, a Jesús histórico. Y Strauss es usualmente considerado como la llave precursora para el estudio crítico de la erudición del estudio crítico, histórico crítico. Correcto. Y finalmente me gustaría decir de que la metodología de Elba, él ha ayudado a tener esta metodología de estudio. Él ayudó a desarrollar el crítico histórico, la crítica histórica metodología, y eso es lo que, ¿quiénes son los que apelan a eso? Lo chistoso que muchos los que apelan a eso son, ¿cómo se llama? Muchos fundamentalistas, que uno no ocupa el gramático histórico método. Correcto. Así, pues Strauss y Schleiermacher, el padre del liberalismo protestante, ellos fueron los que introdujeron eso. Correcto. Entonces, y a mí me tildan de liberal, y a mí me da risa de que digo, ok, yo soy liberal, pero el que está siguiendo ¿cómo se llama? El que está siguiendo el método liberal para entender el texto, no soy, bueno, soy yo también, pero vos también. Los dos estamos siguiendo el mismo método dado por liberales. Bueno, en fin, él aplicó los principios de la investigación histórica al estudio de Jesús histórico, poniendo ¿cómo se llama? El piso, por decir, no, pero poniendo un fundamento liberal. Sí, no, el fundamento, sí, a subsecuentes eruditos para acercarse mejor a los evangelios con un ojo crítico, y también para así asesorar la reliabilidad o la confianza de los textos bíblicos. Esto es que lo que pasa de que, como dije, Strauss se quemó. Él al publicar su libro, La vida de Jesús, críticamente examinada, nunca más le dieron donde enseñar. Correcto. Ese es Strauss. Ese es una persona que ha hecho un desmesurado contribución a nuestro estudio bíblico, pero también al pobre. La esposa lo dejó con los hijos, él tuvo que tener sus hijos. Miren, el hombre le fue mal. A los 27, era un hombre brillante, a los 27 años publicó su obra,
pero a los 27 años ya no pudo trabajar y lo que hizo es que vivía de cosas que él escribía cosas menos controversiales y las podía vender, pero no crean que fue gente de que vivían en grande opulencia, ¿no? Este hombre le fue mal. Y Correcto. lo tremendo de esto, que hasta aún Schweitzer habla de eso, de que allá en Alemania era conocido porque se peleaba con la mujer en la calle. Y Correcto. él creía en Jesús, pero él no quería creer en Jesús del que le habían enseñado en la iglesia. Él quería creer en un Jesús, él creía, y miren, y como los herejes en la iglesia primitiva, él creía que él estaba haciendo todo lo posible para acercarse al texto. Eso es todo, para acercarse a un Jesús más auténtico. Bueno, sabemos que no, pero él tenía una buena intención, igual como el que sacó la teoría, ¿cómo se llamaba? La documentaria, hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria, Bellhausen. Él, cuando se dio cuenta de que su teoría estaba matando la fe de los estudiantes, ¿saben qué hizo? Él renunció y se fue a enseñar a otro lado y enseñó solamente, si no me equivoco, lenguas semíticas. Ya no la siguió enseñando. Wow. O sea que, porque mucha gente critica, yo sé que ha hecho mucho daño a la fe de mucha gente, pero él estuvo consciente que su hipótesis dañó a mucha gente. Entonces, a muchos pastores. Entonces él se salió. Entonces, cuando hacen la crítica a la hipótesis documentaria, tenemos que ya casi no se sigue, dicho sea de paso. Yo Correcto. No sé por qué algunos españoles no lo siguen, pero ya en el mundo de habla inglesa ya es algo que se tiene que estudiar, pero no es algo que se sigue. Más se está tratando más con el final form, se llama eso, con la forma final del texto se está tratando ahora. No está tratando de ir a la crítica de las formas, que te acordás, hablamos de eso, William, y la crítica de las formas que fue introducida por nuestro gran amigo Bullman, también está desechada. Correcto. Pero hay muchos que aún no han, muchos que se creen que están al día con la erudición, que salen todos estos youtubers, Correcto. Lo ponen como lo último, y esto ya está desechado, ya está demostrado de que había cierto antisemitismo en Bullman y por eso es que introdujo todo eso. Correcto. Tenemos que tener un gran cuidado con todo esto. Así que, y esto es lo que dijo, gloria sea para William lo que dijo de mí, y este es el costo de estar al día. Uno tiene que estar al día de todo esto, pero todas estas personas que a mí me quieren apantallar de que Bullman dijo esto, ok, sí, pero ¿sabías que eso ya está desechado porque había ciertos grados de antisemitismo? Porque Bullman al decir que ¿cómo se llama? Que nosotros occidentales no podemos aceptar los mitos y las leyendas que los orientales creían, esa es una forma bien velada de antisemitismo. Correcto. Y querían hacer a Jesús y a Pablo un griego, pero Jesús no era griego ni Pablo era griego. Ellos eran judíos. ¿Y quiénes son los que querían meter todo esto? Alemanes. Correcto. Así que, y muchos de ellos que yo tengo este diccionario, me costó $300, usualmente cuesta 1,000. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, que son 10 volúmenes, el propio editor era nazi. Entonces, por eso es que ahora lo leemos todo eso, porque da mucha información, pero lo tenemos que leer con pinzas, porque tenemos que detectar dónde está el antisemitismo en esta gente. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando se toma en cuenta el estudio de Jesús histórico. Y haciendo un paréntesis, Luis, para aquellos que dicen, ¿verdad?, que los cristianos están descualificados para hablar de estos temas, no olvidemos que Strauss, ¿verdad?, era luterano, ¿verdad? Era luterano. Un luterano es el que introduce el concepto de que la Biblia tiene mitos y que hay que sacarle los mitos a la Biblia. Entonces, ¿qué más crítico que eso? No lo hay. Y fue un cristiano, no un agnóstico, no un ateo. Y lo digo porque siempre se nos tilda a nosotros y se nos quiere tratar de descualificar porque si profesamos el cristianismo, pues no estamos cualificados. Y la realidad es que en el tema de Jesús histórico, los más que han escrito, los más críticos, los más que han aportado y los más que han tratado de
desenmascarar, de desentrañar el texto han sido cristianos, ¿verdad? Así que no es justo que se nos trate de decir que porque somos cristianos no debemos comentar, porque la realidad académica es diferente. Segundo, quiero leer estas preguntas de Daniel Betancourt que me parecen bien relevantes. Yo lo conozco, Daniel Betancourt, así que. Oh, pues no lo conozco, Dios le bendiga. Yo Gracias. Lo conozco, sí, yo lo conozco. Qué bueno que pasó por aquí con nosotros. Mira, lo que dice, la primera, me alegro verles, hermanos, tratando este tema. En lo personal he escuchado a varios, por no decir a muchos, que endiosan las ciencias bíblicas a tal nivel que todo aquel que no ha estudiado ciencias bíblicas no está en la verdad. Y peor aún, varios de ellos que eran predicadores del evangelio, hoy ya no predican, pues según en sus propias palabras, han crecido y han pasado a otro nivel. Yo quiero hablar algo al respecto, mire, hermano, y por eso, precisamente por eso que acaba de escribir Daniel Betancourt, es que yo tuve la inquietud de llamar a Luis y hacer este contenido. ¿Por qué? Porque yo también me he dado cuenta de ese Dios o ese ídolo, ¿verdad? De las ciencias bíblicas que hay en muchos youtubers o muchos comunicadores, pero lo que a mí me preocupa es que cuando tú los oyes, lo que hablan, lo que dicen y los autores que citan, lamentablemente no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Y cuando los escucho hablar del Jesús histórico y la academia, no saben prácticamente nada ni del Jesús histórico, ni de la academia, ni de las obras más relevantes del Jesús histórico. No conocen los autores más relevantes que hoy por hoy se tienen que nombrar y se tienen que considerar a la hora de tocar el tema de Jesús histórico, como muy bien está haciendo aquí Luis, que consulta las obras que crearon precedentes. Y eso no es porque a Luis le da la gana hacerlo, es porque académicamente hay un consenso, y Luis me puede corregir, de que tales y tales obras con tales y tales autor hay que tomarlas en consideración para hablar de ese tema. Entonces, muchas de estas personas no conocen realmente la teología de Bullman. No la conocen. Mientras seguís, solo quiero ayudarle a mi esposa, necesita que le ayude algo. No se preocupe. Mientras seguís, yo ya vengo. Seguro, no se preocupe, estamos. Entonces, muchos de ellos, Daniel, ¿verdad? Daniel Betancourt, tú los escuchas hablar de una manera bien efusiva, bien como que saben de lo que están hablando, pero lo que dicen, si tú tienes conocimiento y tú has estudiado y tú eres una universidad y te has preparado académicamente en un lugar acreditado, tú te vas a dar cuenta que lo que están diciendo no es académico. No es el consenso académico. Es un área de la academia con algunos académicos. Y lo más triste, como muy bien dices aquí en la segunda, que dice en la segunda, qué importante es conocer la historia de cómo se fue desarrollando el estudio del Jesús histórico, pues así se evita de citar erróneamente a estudiosos del Jesús histórico de una manera descontextualizada, entre ellos a Rudolf Bullman, que para muchos pareciera que sigue siendo la última Coca-Cola del desierto. Correcto, Daniel. El problema es que como estas personas no han sido adiestradas en una academia, no han ido a estudios académicos, teológicos, bíblicos, exegéticos, en un lugar acreditado, no se ha expuesto a esas personas, ni a esta literatura, ni a esos teólogos, ni a esta historia. Esto que estamos tocando aquí es prácticamente Jesús histórico 101. Sí. Luis prácticamente no ha dicho nada, prácticamente, hermano, no ha dicho nada. Pero esto que ha dicho Luis, el 99% de los que están allá afuera no lo conocen. Y una cosa es yo citar a Bullman y otra cosa es yo leerme a Bullman y saber por qué él dijo lo que dijo. Que son cosas bien diferentes. Es como gente cuando me habla de Karl Barth.
Tú te has leído a Calvert, tú sabes la historia, tú sabes la teología, sabes el pensamiento de Calvert, porque si no lo sabes, tú vas a decir lo que otro dice. Y Calvert decía las cosas porque él estaba viviendo en un momento específico, que él decía unas cosas porque era necesario. Pero yo tengo que saber por qué. Entonces, yo tengo que saber que Bullman, les guste o no, mis amados youtubers, Bullman fue superado. Acéptenlo, entiéndanlo, internalícenlo. Bullman fue superado prácticamente en su totalidad. Por favor, no lo estén citando como si Bullman fuese el académico del momento, porque ya vamos a ver con Luis cómo llegamos a Bullman, pero cómo Bullman fue superado, hermano. Pero ¿qué pasa? Como yo no conozco esto, porque no me han entrenado, porque no he estudiado de una manera correcta, pues yo voy a citar a Bullman, porque es lo que crea acuérdase que cuando yo digo la Biblia tiene mitos, eso crea, wow, oh, la Biblia es mentira, nos cogieron de tonto, entonces se empieza a crear unas teorías de conspiración y esos son unos temas que se crean sensacionalismo, ¿verdad? Al citar esto y al citar a Bullman, y lo que yo hago es seguir generando ese deseo de que la gente me sigan viendo para yo, mire, yo lo voy a decir, para yo crear views y, hermano, Bullman ya, Dios mío, en la academia, eso hay que estudiarlo, seguro, porque hay que saber el pensamiento, pero prácticamente el 99% de lo que él dijo fue superado. Así que, Daniel, gracias por tu comentario, gracias por tu aportación. No sé, Luis, si quieres hablar algo de lo que dije. No, y está si bien, me quieres corregir, me puedes corregir. Usted aquí es el que tiene la jerarquía. No. Lo que acabas de decir está bien. Bueno, seguimos, Sí. Luis, o algo que quieras aportar. No, está bien, sigamos. Ahora vamos a seguir con Strauss. Entonces, Strauss, es Schweitzer. Schweitzer es el que le dio vuelta a esto. Él fue el que recopiló todos esos siglos, desde el siglo, al principio del siglo XVII, con Reimarus y con Strauss y mucha otra gente. Está Paulus, hay muchos. Está Renan. Él, ¿cómo se llama? Fue sacerdote católico que dejó la fe católica y empezó a criticar todo también. Por eso, y eso, como vuelvo a repetir, Schweitzer habla de eso. Fíjense de también cierto personaje que hemos mencionado anteriormente, también tiene cierto no remordimiento, cierto enojo contra la Iglesia Católica y estos personajes luteranos con la Iglesia luterana o calvinista, porque esa es otra historia cuando se unió la Iglesia luterana y calvinista ahí en Alemania. Entonces, son personas que tienen un problema con su iglesia, con su cristianismo, tanto protestante como en el caso de todas estas personas, o católico en el caso de Renan. Pero Albert Schweitzer fue el que recopiló todo esto, ¿verdad? Y puso la trayectoria hasta el siglo XX, al principio del siglo XX. Pero su énfasis era en un Jesús apocalíptico. Él fue uno de los primeros que empezó a decir eso. Así que ahora estamos hablando del power apocalíptico también, pero él fue uno de los que empezó a hacer esto. Y miren, bueno, Schweitzer, el hombre se ganó un premio Nobel porque Schweitzer se cansó de ser teólogo, se hizo doctor de medicina, se fue a África, abrió un hospital, ayudó gente, aunque muchos decían que era muy paternalista y muy anglo, ¿eh? muy europeo, pero sí hizo muchas cosas. Es una de las pocas personas en el mundo que podía tocar que tocaba el órgano donde tocó Bach, y era un experto de Bach, lo tocaba, él lo arregló también. O sea, que este hombre a los 20, no sé cuántos años, 26, es que hizo la historia la historia bueno, desde Reimarus hasta, ¿cómo se llama? Desde Reimarus no me acuerdo cómo se dice, bueno, en español se llama la investigación sobre la vida de Jesús, pero en alemán se llama desde Reimarus hasta Grede. Hasta Grede, así se llama el libro, desde Ramaro hasta Grede, la historia de Jesús. Y Grede fue uno de los últimos, él y otros fueron los que propusieron de que Marcos era el primer evangelio. O sea que todo esto uno lo tiene que saber. Por eso les digo, al ver debates y yo digo, empiezan a hablar gente, yo digo, sí, pero ¿sabes qué es lo que esto ocasionó o de dónde viene esto? O sea, en fin.
Así que David Friedrich Strauss, 1808-1874. Vea, hizo 2 volúmenes entre bueno, no, estoy hablando de Schweitzer, estamos en Schweitzer. Schweitzer, 1875 a 1975. En inglés se llama The Quest of the Historical Jesus, o la búsqueda del Jesús histórico, Geschichte der Leben Jesu Forschung, o se llamaba desde Grede de Ramaros a Grede, una búsqueda de la vida de Jesús. Publicado en 1906, lo volvió a publicar en 1912. Esa fue su segunda edición, que es la que tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que él aportó con respecto a la historia al estudio del Jesús histórico? Primero, la tesis central fue de que Jesús era una figura escatológica que creía en la venida inminente del reino de Dios. Él argumentaba, Schweitzer, que los previos eruditos habían malentendido a Jesús interpretando sus enseñanzas a través de sus propios lentes, tiempo y teología. Algo que miren que hace poco tiempo se empieza a pensar así, que no hay que interpretar a Jesús, que tenemos que ver que estamos limitados a nuestro tiempo, a nuestra teología, a nuestra forma de ver. Por eso es que yo tengo muchos problemas con muchos muchachos que acerca del calvinismo, acerca de esto y lo otro. Sí, pero vos estás viviendo en el siglo XXI y esta cosa no va. No, pero nosotros vamos a la reforma, a los 1517. Sí, pero Lutero, lo que vos estás viviendo no es lo que Lutero estaba viviendo. Correcto. Pero en fin, él enfatizaba la naturaleza apocalíptica del mensaje de Jesús, acertando de que Jesús esperaba el fin del mundo durante su propia generación. Bueno, ¿qué es lo que critica? Schweitzer criticaba lo que los anteriores habían hecho, especialmente aquellos de la primera búsqueda, por proyectarse, y él terminó la primera búsqueda. Schweitzer fue el que terminó la primera búsqueda, así es considerado, por proyectar sus propios, los propios bias, sus propias, ¿cómo se diría esto en español? Prejuicios. Sus propios prejuicios, sí, pero hay otra forma de decirlo, pero bueno, sus propios prejuicios teológicos y culturales. Correcto. A Jesús. Correcto. A Jesús. Por eso es que les decía, Jesús, o sea, nosotros sabemos que ahí hay un vecino de tu isla, William, dijo que Jesús era calvinista, que Pablo era calvinista. Es que hay gente que... Correcto, pero liberal soy yo, ¿verdad? Sí. Pero los liberales hacían lo mismo con Jesús antes. Entonces, estos que ahora se dicen que son de la sana doctrina, que son fundamentalistas, están haciendo los mismos errores. Correcto. Que los liberales del siglo pasado. Y ahí es donde ellos demuestran que ellos no saben lo que están hablando también. Ellos no saben de la historia de cómo se llama su propio, está hablando siempre de los bias, sus propios prejuicios. De sus prejuicios los implantan sobre los personajes que ellos quieren manipular para presentarlos como ellos quieren. Entonces, miren qué peligrosos son estos. Qué peligrosos son estos personajes. Correcto. Hacen así como los liberales de antaño hicieron a Jesús como ellos quisieron, estos están haciendo lo mismo, pero ellos son los de la sana doctrina, ¿verdad? Hicieron a Jesús a su propia imagen en vez de entender el contexto histórico y la naturaleza radical de las creencias escatológicas de Jesús. Pero también dijo esto, que aquí es donde yo no estoy de acuerdo con Schweitzer. Schweitzer también dijo que Jesús era un profeta apocalíptico fracasado, de quien las expectaciones de un llegar inminente del reino de Dios no se materializaron. De acuerdo a Schweitzer, Jesús, la proclamación de Jesús del reino no era un llamado moral o social o una reforma social, más bien era una urgente llamada al arrepentimiento y preparación inminente para el fin inminente. Y por último podemos decir esto, Schweitzer, aún en su propia vida y su propio trabajo, reflejó su entendimiento de lo que las enseñanzas de Jesús significaban. Después de hacer su gran obra de la vida de Jesús, Schweitzer se dedicó después a ser humanitario como un misionero médico en África. Él lo que estaba tratando de vivir los principios éticos
que creía él que estaban presentes en el mensaje de Jesús. ¿Y cuál fue el impacto entonces de Schweitzer a los estudios de Jesús histórico? Tuvo un gran impacto porque él enfatizó que Jesús, que había ¿cómo se llama? Un aspecto escatológico de Jesús, que aunque se había hablado eso de antes, de Schleiermacher, y Schleiermacher, déjeme decirle, él fue el primero que enseñó la primera clase en Tübingen o Berlín, no me acuerdo dónde enseñaba, allá en Alemania, fue el primero que enseñó el Jesús histórico. Fue el primerito que enseñó esa clase. Su énfasis escatológico en el aspecto del mensaje de Jesús hizo que los eruditos reconsideraran las dimensiones apocalípticas de las enseñanzas de Jesús. O sea, que nadie se había puesto a pensar eso. Por eso les digo, hay gente que cuando hace su doctorado simplemente dice, bueno, vamos a ver este tema de otro punto de vista. No, vino Schweitzer de una sola vez se fue a otro tema, pues, e impuso un tema nuevo, y muy joven, a los 26 años. Schweitzer, la crítica de Schweitzer a la al premio a búsqueda también llevó a ser más a tener más cautela y ser más reflectivos cuando a tener un modo de llegar más reflectivo cuando se está estudiando el Jesús histórico. O sea, que antes de Schweitzer no estaba eso de que lo que yo digo de que tenemos que tomar en cuenta dónde vivimos. Yo soy latino, por eso cuando mucha gente se lo toma mal, pero cuando yo digo, bueno, vos decís que sos pactante. Ok, los pactantes vivían en Escocia, eran europeos. Ellos creían ¿cómo se llama? Ellos creían en la unión entre el gobierno y la iglesia. ¿Creemos todo eso? No, yo no creo. Bueno, entonces vos no sos pactante. Vos no estás viviendo en esa realidad. Entonces, muchos no llegan a eso. Y apenas en el siglo XX empezó esto a pensar. Aún no lo tenemos en muchos lugares dentro del cristianismo. Entonces, la investigación de la vida de Jesús, o The Quest of the Historical Jesus, marcó un punto, igual como lo que hizo Sanders con su libro del judaísmo palestino. Pablo y el judaísmo palestino marcó un giro en la erudición de Jesús. Y ha influenciado a muchas generaciones de eruditos y ha hecho la trayectoria hizo la trayectoria de que siguió el estudio de Jesús histórico en el siglo XX. Su énfasis en la naturaleza apocalíptica del mensaje de Jesús y su llamado a entender a Jesús y sus propias expectaciones, las expectaciones de Jesús, ha tenido un profundo impacto en esta área de investigación bíblica. Ese Schweitzer. Excelente, excelente. Y con Schweitzer cerramos la primera búsqueda, ¿correcto? Exacto. Exacto. Y vamos a mencionar las otras búsquedas. Exacto. Y no olvidemos también que Schweitzer fue el gran crítico de todos los que escribieron antes que él, señalando que ese Jesús que ellos presentaron era un Jesús de acuerdo al autor, no de acuerdo a lo que se puede sacar bíblicamente o históricamente o culturalmente de ese Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos hemos quedado con ese Jesús histórico de estos autores de la primera búsqueda, y Schweitzer fue un crítico que puso sobre la mesa, oye, estos Jesús que están presentando estos académicos es un Jesús que se amolda a ellos, a lo que ellos creen, lo que ellos dicen, ¿verdad? Y por eso es que vimos tantos Jesús diferentes, no había unidad, no pudieron presentar un Jesús con las mismas características, con el mismo mensaje o de la misma manera, no. Cada autor desarrolló un Jesús histórico de acuerdo a su creencia. Y esa fue, me parece a mí, una de las críticas más grandes de Schweitzer, porque entonces él dijo, espérate, lo que ustedes han escrito, analízalo bien, porque eso es lo que está en ustedes, lo que ustedes quisieron meterle a Jesús. Ustedes no sacaron de Jesús, ustedes le metieron a Jesús lo que ustedes entendían. Sí, aquí yo quisiera hablar algo aquí. Gabriel Rivera hizo un comentario, dice, el libro que recomiendo el Yeshua hebreo frente al Jesús griego de Nehemías Gordon. El problema es de que ese libro está basado en una leyenda, en el mentado Mateo, en el mentado texto Mateo de hebreo de Shem Tov. Y yo he hecho un video acerca de eso, y eso es una leyenda.
Eso es una leyenda, es una mentira. Yo no puedo comprender cómo una persona de que, en el caso de Nehemiah Gordon, que ha hecho tanto su licenciatura como su master degree allá en la Universidad de la Hebrew University allá en Jerusalén, escriba tal cosa. Yo no entiendo cómo una persona puede ser así. Por eso es que, disculpa Gabriel, pero en la academia no lo toman en cuenta. Por eso. Porque ¿cómo vas a decir que vas a hacer todo un libro acerca de Jesús griego y Jesús hebreo, de un texto que se lo inventaron antes de la Reforma para hacer burla a los cristianos? Eso no existe. No existe ningún texto. Shem Tov fue el que lo hizo, ¿verdad? Pero no existe un texto hebreo, nadie en la academia dice eso, solo unos cuantos salen con esas cosas. Una vez más, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está la fuente? Solo porque Nehemiah Gordon lo escribió no quiere decir que es así, y por eso ahí tenemos que saber. Bueno, la primera pregunta es, ¿de verdad existe cómo se llama? Igual como ese libro de Hazer. Sí, la Biblia lo menciona 2 veces, pero ya para el Nuevo Testamento no existe ningún texto de eso. Y vino un tipo en los años 1700 que quiso hacer dinero y se empezó a escribir, a simplemente copiar, así como el libro Mormón, a copiar lo que estaba en la Biblia. Este es el libro de Hazer. Y lo que no saben es que este hombre fue a la cárcel por publicar una mentira. Pero como los libros se quedan ahí, la gente lo agarra y lo agarra, y ahora hay grandes pleitos conmigo. ¿Por qué usted niega que existió el libro Hazer? No, es que yo no niego que existió el libro Hazer en los tiempos bíblicos. Pasa que ya para el Nuevo Testamento nunca se ha encontrado ese libro. Nunca se ha encontrado en Rollos del Muerto, no se ha encontrado el libro Hazer. O sea que a esos libros ya es tiempo, ya ese libro estaba perdido, ya nadie le tomaba en cuenta, etc. Igualmente el Evangelio hebreo de Mateo. Nadie ha podido, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se saben los eruditos? Porque aún el hebreo que supuestamente Mateo está, ¿cómo se llama? Escribiendo, es un hebreo que se ve más influenciado por el griego después de la Septuaginta y por el hebreo medieval. Los expertos saben cuando alguien quiere engañar a la gente, y Nehemiah Gordon se tragó eso, y por eso hay que tener cuidado con personajes así. Correcto. Bueno, entonces, Luis, vamos a entrar entonces a la segunda búsqueda. ¿Qué tú crees? Ya, ok, vamos a entrar. Vamos a ver aquí cómo se llama. Vamos a ver. Aquí cómo se llama. Norton me está diciendo que me están atacando. Por lo que estoy diciendo. No Ok, bueno, hable, aquí no quiere que hable. no quieren que hable. Bueno, entonces, el acercamiento de la primera búsqueda, como hemos visto, era bien escéptico y crítico al estudiar el texto del Nuevo Testamento. Los eruditos miraban cómo distinguir entre el Jesús de la fe y el Cristo, el Jesús de la fe, mejor dicho, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y esto es otra división que Dan, antes de morir, se escribió ese libro, la destruye, porque no hay tal cosa. El mismo Jesús que dijo que iba a resucitar, resucitó. No cambió. O sea, que se cumplió lo que él dijo. Pero es que lo que pasa es que eso fueron palabras puestas en la boca de Jesús. ¿De quién? Si eso es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Como hemos visto, también es el David Friedrich Strauss y Albert Schweitzer, son los, junto con Reimarus, son aquellos que estuvieron en esta primera búsqueda. Y su tema principal era de que el Jesús histórico, la búsqueda de Jesús histórico estaba motivada para descubrir a la persona que existió antes de las interpretaciones teológicas de los evangelios. Cosa de que los evangelios son escritos teológicos. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Es como querer decir, es como querer encontrar la interpretación astronómica de un libro de cocina. Como querer separar algo. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, bueno, en fin. Ok, dice, ok, pero en la segunda búsqueda empezó entre los 1950 y los 1970. Porque cuando Schweitzer escribió su libro, La investigación de la vida de Jesús, se acabó todo. Nadie quiso seguir nadie quiso seguir porque Schweitzer les quitó la cabeza a todos. Pero casi ya 50 años, Luis, casi 50 años duró. Casi 50 años.
como 40 y pongámosle 44 años, pero pongámosle menos si es que, ¿cómo se llama? Si tomamos la segunda edición del libro de Schweitzer. Y en la segunda edición reescribió todo y le puso hasta de más. Le puso las nuevas, ¿cómo se llama? Objeciones que salieron acerca de la historicidad de Jesús, porque él no había, porque todos estos personajes que hemos mencionado, ellos no dudaban la historicidad de Jesús. Pero ya para los tiempos de Schweitzer empezó a salir algo que se conoce como el miticismo, algo que dicen que Jesús no existió, como Carrier dice ahora también, Richard Carrier dice que no existió, y hay otro que es de Australia también, que me acuerdo que sacó ese, Carrier fue el que sacó, y hay otro que se llama no me acuerdo cómo se llama el otro que tiene barba. Son dos que son bien famosos que dicen que no, que ¿cómo se llama? Que es mentira, que Jesús no existió. Y a Carrier se ha llevado un puño de enemigos aquí a Australia, específicamente ahí en Sydney, porque la esposa, porque era bien, le gustaba estar en conferencias y siempre llevaba a la esposa. Y por último, la esposa fue la que trabajó para ponerlo a él en estudiar, y una vez que él sacó su doctorado, entonces, yo no sé. Esos son ad hominemes, pero sí. Pero todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno está haciendo, porque a mí me queda mal que mucha gente dice, no, eso es ad hominem. No, es que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que la gente, porque es que la gente escribe lo que escribe. O tenemos que hablar lo que escribe la gente, exacto, no tenemos que salir de ahí, pero tenemos que llevar en mente por qué es que esta persona, hay que psicoanalizarlos un poco, por qué es que estas personas hacen lo que hacen, por qué odian tanto a Jesús. Es que tengo un pecado, por eso es que lo odias. No querías arrepentirte. Entonces, esas son las cosas que uno como cristiano tiene que tomar en cuenta. No se los tiene que sacar en cuenta en un, ¿cómo se llama? En un debate, claro que no. Pero sí, yo creo que sí se tiene que tomar en cuenta todo eso, porque entonces uno va comprendiendo qué es lo que, como alguien puso ahí, qué los mueve. Pues esa es una pregunta de intención que nosotros no podemos ver el corazón de la gente, pero sí podemos ver su proceder. Correcto. Y eso sí podemos. Y la gente dice, no, pero eso es ad hominem. No, eso es tomar en cuenta todo. Si no te gusta, sí, claro. Y yo en mi experiencia, ad hominem es todo aquello que puede destruir mi posición. Es así, sea tanto personal o no personal. Así lo veo yo. El ad hominem el ad hominem para mí es decir, Luis es narizón, por eso no puede hablar de Jesús histórico. O la burla que me hacen a mí. Luis es pelón, ya está calvo, por eso ya no puedo hablar de Jesús histórico. Eso es ad hominem. Pero tomar en cuenta de que, ¿por qué vos? ¿Qué pasó en la iglesia que vos tanto odio le tenés? Igual como, por ejemplo, a Bart Ehrman, que él cree que Jesús existió, pero ¿por qué fue el que él ya dejó de creer en Dios? Él públicamente dice por su estudio de los textos, pero él a sus amigos, y ahí donde hizo su error, a sus amigos les dijo, porque mi papá se enfermó de cáncer, a mí me enseñaron en la iglesia que al orar la gente se sanaba, mi papá no se sanó, por lo tanto yo ya no creo en Dios. Entonces ahí está la cosa. Eso se lo dijo al compañero de cuarto allá en Princeton, que fue mi profesor. Y no se lo dijo solo él, se lo dijo a otras personas. O sea que cuando él dice, yo por el puro, porque él sabe que si él dice lo otro, claro, la gente va a decir, bueno, entonces tu rechazo al cristianismo es personal. Correcto. Pero él no, claro, en la academia eso no vale. Entonces en la academia va a decir, no, mi estudio por de los textos me llevó a esto. ¿Y por qué a Metzger no, que fue tu profesor y que fue mucho mejor que vos? Metzger no, Metzger era reformado, fiel a las escrituras, era liberal para algunos, ¿va? Pero él nunca dejó el cristianismo, pero vos sí. Entonces, como dice en inglés, what gives? Entonces, y ahí es donde yo creo que todo eso empieza... Todo eso se puede tomar en cuenta, pero lo vuelvo a repetir, ad hominem es, soy pelón, tengo barba, soy moreno, soy latino, por eso es que no puedo argumentar. Esos son ad hominem, pero estas otras cosas no. Bueno, mi opinión puede estar muy, muy en desacuerdo con ello. Pero. Ok, entonces, en 1900, la segunda búsqueda del Jesús era más optimista y positivista para ver los evangelios. Enfatizaban el valor histórico de ellos. En cambio, los otros no. ¿Se acuerdan que los otros decían que no tienen ningún valor histórico? Pero la segunda búsqueda sí tiene valores históricos.
y trataban y empezaron a entrar, miren, después de 1950, después del Holocausto, empezaron a tratar de entender a Jesús dentro de su contexto histórico y judío. Entonces ya la cosa va cambiando. Se fijan, antes de la Segunda Guerra Mundial, para abajo, todo era, no, Jesús es, ¿cómo se llama? Es influenciado por los griegos. Por los griegos. Jesús, sí, Jesús no es tan judío como queríamos, etcétera, etcétera, no. Bueno, pero aquí entran dos figuras que solamente las voy a mencionar, no vamos a ir a tanto, bueno, dos figuras en esta segunda búsqueda, a Ernst Käsemann y Rudolf Bultmann y Joaquín Jeremías, que fueron, ¿cómo se llama? Personas puntuales en esto. Käsemann enfatizó la importancia de entender a Jesús dentro, óigame bien, dentro de su marco del judaísmo segundo templo, porque se puede decir también judaísmo temprano, porque no es judaísmo talmúdico, sino judaísmo temprano. Entonces esa es la segunda fase. Y ¿cómo se llama? Entonces los eruditos de esta búsqueda estaban interesados en explorar el background o los antecedentes culturales e históricos de Jesús, enfatizando su rol como un judío, un profeta judío y un ¿cómo se llama? Y un maestro judío. Eso es lo que ellos están enfatizando. Pero pongamos atención a esto. De la primera búsqueda no querían tomar los evangelios como cosas creíbles. Ya en esta búsqueda ya sí se están empezando a tomar los evangelios en cosas creíbles, ya se está dejando atrás que son influenciados por el helenismo, aunque Käsemann hizo eso, Bultmann los guió. Y si recuerdan ustedes, Joaquín Jeremías, hay un libro de él, si no me acuerdo en español, que habla acerca de Jesús y de Jerusalén y cosas así, ¿verdad? Bueno, pero de ahí saltamos a la tercera búsqueda del Jesús histórico, de que ya tiene otra forma de investigar el Jesús histórico. Esta tercera búsqueda está caracterizada por ser más diversa los acercamientos y perspectivas. Eruditos vienen con bastantes metodologías, incluyendo la social científica, literaria, historia y la crítica histórica. O sea, que ya no es solamente las formas orales y todo eso lo que Bultmann introdujo. No, ya se va quedando atrás. Y los que son bien influyentes en esto son N.T. Wright y P. Sanders, y del lado católico, John Dominic Crossan, que acuérdense que John Dominic Crossan, él era, si no me acuerdo, era monje. Era de una... Y esto es muy chistoso. Una vez más, es muy chistoso porque y él tenía todo el derecho a hacerlo. Él era monje y se enamoró de una monja y los dos dejaron los vestuarios y se casaron. Los hábitos y se casaron. Así que él está en su derecho. Pues. Entonces, él sigue siendo católico, él es irlandés, pero se puso bien crítico acerca de eso, porque claro, le cayó encima todo. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son los temas importantes de esto? La tercera búsqueda está marcada por el enfoque sobre Jesús y su contexto sociocultural dentro del judaísmo, no solamente el judaísmo, sino el judaísmo del segundo templo. Aquí ya se va ya cerrando, especializando, ya cerrando la cosa esta. Los eruditos están interesados en entender a Jesús dentro de dentro de un más esquema cultural de su tiempo. Y ¿cómo se llama? Y esa es la última fase, hasta hace unos años, de qué es lo que estaba pasando con ¿cómo se llama? Con las búsquedas de Jesús histórico. N.T. Wright es el que inventó el término la tercera búsqueda del Jesús histórico. Entonces, Käsemann hizo mucho bueno, hizo muchas cosas buenas. Käsemann decía de que Käsemann se escribe, pero se pronuncia Käsemann porque tiene las dos puntitos, los umlauten arriba de la A. Käsemann decía de que la apocalíptica es el motor de la teología, porque
nosotros porque Jesús hizo su teología porque ya venía el fin. Pablo teníamos que cambiar porque ya venía el fin. Apocalipsis teníamos que hacer fieles porque ya venía el fin. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer a trabajar. Rudolf Bultmann aún traía muchas cosas dentro de la primera búsqueda, por ejemplo, que la Biblia estaba llena de mitos, de que habían teologizado demasiado ¿cómo se llama? Los evangelios, pero ahora sabemos también que, por ejemplo, Crónicas está bien teologizado también. O sea, que Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda Samuel, y ya Crónicas está súper extremadamente teologizado esa historia. Entonces, hay antecedentes del Antiguo Testamento para teologizar la historia. O sea, que ellos los judíos no se hacían problema con ello. Somos nosotros, los del siglo XXI, que nos alarmamos y ofendemos de que vemos textos así, pero ellos no se hacían problema. ¿Ves? Ahí está, eso es lo que quería decir acerca de esta etapa. Ok, Luis, entonces el estado actual, sabemos que fuiste bien superficial, ¿verdad? También el tiempo apremia, lo entendemos. Sí, porque si no, voy a estar aquí hasta... Sí, que, ¿verdad? Que las personas que se han quedado con nosotros sepan que Luis fue bien superficial en estas dos, bueno, prácticamente en todo, ¿verdad? Pero era para que tuviéramos una idea, lo que queremos es que ¿Te acordás tuviéramos cuánto nos agarramos para ver estas cosas? Eran 5 horas a veces. Exacto, eso es así. Cada clase a veces duraba 5 horas, eso es así. Pero, ¿verdad? Era para que tuvieran por lo menos algo, ¿verdad? Un poquito de conocimiento. Pero, ¿qué pudieras decir si algo, el estatus actual de la búsqueda o el tema del Jesús histórico? Bueno, el estatus actual es que hay una cuarta búsqueda. Ahí está. Ahí está. Entonces, James Crossley, una cuarta búsqueda de Jesús histórico. Entonces, yo me tomé la molestia de traducir eso que salió en el Journal for the Study of the Historical Jesus. Esa es la jornal de Journal, es una revista indexada. Eso está Journal de Medicina, Journal de Arquitectura. Es simplemente es lo que se le dice en inglés. Journal son de los eruditos, lo que expliqué, donde los eruditos tienen que escribir y tienen que ser aprobados. Journal for the Study of the Historical Jesus, James Crossley. O sea, aquí hay esto salió en el 2021, bueno, la próxima búsqueda de Jesús histórico, traducido por Luis Jovel, son 3 páginas. Salió en el Journal of the Historical Jesus, número 19, bueno, del año 19, y esa es la tercera publicación. Y aquí está, bueno, aquí esto es lo que traduje, no es tanto, pero aquí podemos ver lo que ahora se está estudiando en esta nueva fase del Jesús histórico. Primero, historia social de la erudición. Uno de los desarrollos significativos del siglo XXI en los estudios históricos de Jesús que se acercan a la corriente principal es examinar la erudición a la luz, oigan, de los problemas históricos y culturales de su tiempo. La próxima búsqueda se basará en historias de erudición contextualizadas, por ejemplo, en el desarrollo del Estado-nación, el colonialismo europeo, el fascismo, el capitalismo en sus diversas formas, fordista, neoliberal, etc. Y las guerras culturales estadounidenses. Hay mucho trabajo por hacer desde la vida de académicos individuales a través de una comprensión más matizada en contextos culturales específicos hasta una historia social importante del campo. Y esto es bien importante porque nosotros tenemos que entender de que, que los eruditos no escriben en un vacío. Los eruditos escriben dentro de algo. O sea, Barth escribió ¿cómo se llama? Su dogmática y todo esto pensando en lo que había pasado en ¿cómo se llama? En lo que respecta a ¿cómo se llama? A la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Nosotros simplemente, por eso es lo que yo digo, que mucha gente dice, bueno, vamos a hacer esto y ahí se acaba todo. No, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pensó la gente, qué es lo que está pensando y por qué escriben, no solamente llegar y hablar, ¿va?
Y en el caso de Barth, ¿verdad? Que lo tocaste, discúlpame, lo que lo motiva a él es que sus maestros se alinearon con Hitler. No con Hitler, con el Kaiser, la Primera Guerra Mundial. Perdón, con el Kaiser, ¿verdad? Esa es la motivación. Esa es la motivación. Aún el gran erudito del cristianismo antiguo, ¿cómo se llama? Solo me acuerdo de la cara de él porque tiene unos lentes redondos como Himmler. Después, que él tuvo ¿cómo se llama? Una conversación entre ellos dos en un journal también. O sea, que él le reclamó que por qué estaba él en pro de la guerra, en fin. Dice, estudio la religión. Von Harnack, no fue Von Harnack. Sí, Harnack, exacto. Sí, von Harnack, porque era von, quiere decir que era de la realeza. Von Harnack. Él, ¿cómo se llama? Él decía, él apoyó la Primera Guerra Mundial y él y Barth no entendía por qué. Bueno, aquí, segundo, estudio de la religión. Los estudios históricos de la próxima búsqueda de Jesús deberían tomarse en serio y no solo de boca las ideas asociadas con Jesús como fenómeno humano. En lugar de continuar enfatizando a Jesús como un gran hombre que casi sin ayuda cambió la historia humana y actuó con una agencia suprema, la próxima búsqueda entenderá a Jesús como parte de un movimiento y una red más amplia de relaciones humanas y como un producto de intereses materiales de agrarios galileos. Y esto, si te acordás, de los intereses agrarios galileos, ¿te acordás, William, que hablábamos bastante de esto? De cómo en Galilea Jesús ahí estaba. Pues mire, hay un error, ya me fijé que hay un punto ahí que no tiene que estar. Esto también significa que cualquier reclamo de autoridad religiosa debe tratarse como los académicos tratarían cualquier otro reclamo en cualquier otro contexto histórico, religioso, cultural. Número 3, método histórico. Y esto es bien importante. El énfasis en la incomprensión de la historia en la próxima búsqueda debe cambiar hacia la explicación. Debe involucrarse con los argumentos que han tenido un lugar acerca de los variados factores sociales que explican cómo surgió el movimiento de Jesús, cuándo y dónde lo hizo y cómo sobrevivió y se propagó. Dar a entender que el movimiento lo hizo porque era el mejor no es suficiente. Y a mí también nunca me ha gustado esa explicación. La próxima búsqueda mirará más allá del establecimiento especulativo de hechos sobre Jesús o cómo se habrían entendido las ideas en Galilea y Judea en la época de Jesús. Se necesita más trabajo para imaginar cómo las palabras y hechos atribuidos a Jesús terminaron en los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué escribieron esto y por qué no escribieron otra cosa? Aunque Juan dice que lo que se escribió es suficiente para la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿por qué no se escribieron ciertas cosas? Jesús, lo que dice Bart Ehrman, y ahí sí tiene razón, que Jesús no andaba de lugar en lugar, era un predicador itinerario, él no andaba diciéndolo, andaba inventándose una cosa diferente en cada lado, no, él andaba en un lugar, decía una cosa, daba otro, decía lo mismo, ¿verdad? Porque no había internet. No decía, miren, vayan a ver mi website y ahí van a ver todo lo que dije. Correcto. No, tenía que andar diciendo lo mismo. Entonces, por 3 años y medio los otros anduvieron oyendo lo mismo. Entonces les quedó algo. Esto no es simplemente un reenvasado de los viejos argumentos, de la crítica de formas. Aquí está, de la crítica de formas, que esto ya se descartó. Por eso, dice, esto no es simplemente un reenvasado de los viejos argumentos de la crítica de formas. Aquí que todos los bultianos que estén viendo esto ya no se toma en cuenta. O sea, que cuando uno lee que alguien que está de vuelta con la crítica de las formas, porque eso ya no va. ¿Por qué? Porque, bueno, en fin, yo lo expliqué eso en la clase. La tendencia reciente en los estudios de la memoria ahora ha demostrado, y esto es un gran estudio, estudio de la memoria. Exacto. Esto es un gran estudio dentro del Nuevo Testamento. Aunque quizás nunca lo han oído, pero esto es un gran estudio. Anthony Lidon ha hecho, y muchos otros han hecho bastantes estudios acerca de esto. Tengo como 3 libros de ellos, donde ellos exploran y miren qué tremendo. Nosotros los cristianos, como estamos tan interesados en justificar, en saber por qué es que, cómo y cuándo los que escribieron los evangelios se memorizaron todo eso, somos los que estamos más adelantados acerca del estudio de la memoria que otras cosas. Para los que dicen que los confesionales no saben nada, ¿va? La tendencia reciente en los estudios de la memoria ahora ha demostrado que necesitamos una comprensión más amplia de este proceso, que no se trata simplemente de transmitir la tradición, catolicismo romano, la discusión sobre el escribanismo en relación con la
alfabetización y supervivencia del movimiento de Jesús necesita más análisis. Por eso es que muchas de estas cosas a muchos católicos no les gusta. En cambio, alguien que no mencioné es a John Mayer, que ha escrito el Jesús histórico, el judío marginal. Y ha escrito como el judío marginal, que ha escrito como son seis libros que Verbo Divino los ha puesto. Muchos católicos lo consideran él liberal modernista. ¿Por qué? Porque él sigue la metodología que N.T. Wright sigue. Y es una metodología que, como aquí vimos, que no se trata simplemente de transmitir tradición. Como esto ya se puso en duda, a los católicos no les gusta. Bueno, judaísmo. En lugar de etiquetar muy judío en las reconstrucciones como una floritura retórica cargada a acusar a los Jesús más filosóficos, a los Jesús más filosóficos de no ser no muy judíos, la próxima búsqueda simplemente asumirá que Jesús era judío. Punto. La próxima búsqueda analizará y contextualizará afirmaciones y percepciones antiguas de lo que significa ser judío, o lo que se prefiere, judío galileo, sin imponer un juicio académico sobre quién era y quién no era un verdadero judío o qué elementos del judaísmo supuestamente necesitaban una reforma. Bueno, y ahí empieza también comparación, clase, esclavitud, raza y etnicidad, género y sexualidad, porque es algo que está hablando, y historia de recepción. Y aquí es donde quiero terminar. La búsqueda del Jesús histórico ha tenido una larga historia más allá de la erudición de lo que ahora se clasifica como erudición legítima. La próxima búsqueda rastreará más de esta historia a través de diferentes contextos históricos y sociales, incluida la cultura popular, y verá el lugar de la erudición como parte de esta historia, ya sea en diferencia o similitud. ¿Ok? ¿Y a dónde es que escribe? ¿De dónde es James Crossley? Él es inglés. Está en St. Mary's University, Twickenham, London, UK, del Reino Unido. Está en el Centro de Estudio Crítico y Movimientos Apocalípticos y Mileniarios. Y ahí está. Sí. Y pueden bajar el PDF de mi página. Así que ahí está. Ahí para ahí va el estudio del Jesús histórico. Bueno, gracias Luis. ¿Algo más que quieras añadir para despedirnos? ¿Verdad? Ya llevamos 2 horas, gloria a Dios. Gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que estás ocupado, estás estudiando. Sí, tengo que estudiar, tengo que ir a hacerme un examen ahorita. Sí, gracias, te lo agradezco. Acuérdense los que están, ¿verdad? En contacto, que están conectados, pasar por el canal de Luis, Luis Jovel, ¿verdad? Es el YouTube, y creo que la página de Facebook es Luis Jovel también. Sí, luisjovel.com, y ahí es donde van a poder descargar la cuarta búsqueda del Jesús histórico. Y vean toda la información que él tiene, hace muchas recomendaciones de libros, muchos artículos relevantes, académicos, un poquito menos académicos, ¿sabes? Van a encontrar una variedad de contenido muy interesante, muy variado y apropiado, ¿verdad? Para su nivel, porque él siempre dice, este libro es para un nivel más avanzado, este libro es para un nivel intermedio, y así pues te va orientando, ¿verdad? Y se ponen al día, porque como dije, Luis está bien al día de todos estos temas. Así que gracias, Luis. Le pido a las personas que siguen en contacto que nos ayuden, pasen este video, se suscriban allá al canal de YouTube también, que estamos empezando. Biblia, mitos y paradigmas en Facebook, en YouTube, también en Instagram. Así que gracias, Luis, gracias a los que están conectados. Cualquier otra pregunta la puedes hacer, se las estaremos conectando, y será hasta la próxima.